Más de 24.600 son los palestinos fallecidos por la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Hoy murieron 172 personas mientras se libra la batalla en Han Yunis, amenazando el Hospital Nasser, uno de los pocos aún funcionales en el enclave y desde donde huyeron pacientes y refugiados. Irán dice estar comprometida a mantener buenas relaciones con Pakistán, pero pide a su vecina que impida el establecimiento de bases terroristas en su territorio. Horas antes, Islamabad realizó ataques retaliatorios hacia la República Islámica con cohetes y drones sobre separatistas de Baluchistán, elevando la tensión regional. Y tras 7 años en prisión, fue liberada una mujer condenada en El Salvador por el supuesto homicidio agravado de su hija, quien falleció en un hospital 3 días después de nacer en una emergencia obstétrica. Organizaciones feministas celebraron su salida. Tenemos el análisis. Volvemos con ustedes para más noticias de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Los muertos por los ataques israelíes contra la Franja de Gaza ascienden a más de 24.600. En las 24 últimas horas murieron unas 170 personas, mientras se libra la batalla en la ciudad de Han Yunis. Las fuerzas israelíes dijeron que atacaron objetivos cercanos al Hospital Nasser, uno de los pocos que aún se mantienen funcionando en el enclave y desde donde huyeron pacientes y refugiados para proteger su vida. Por su parte, el primer ministro israelí dijo que desde el inicio de la guerra ya fueron destruidos 2/3 de los regimientos de Hamás. Hay 2 etapas en la lucha. La primera es destruir los regimientos de Hamás. Esos son sus marcos de combate organizados. Hasta ahora, 16 o 17 de 24 han sido destruidos. Después de eso, está la etapa de limpiar el territorio de militantes. La primera acción es generalmente más corta. La segunda generalmente toma más tiempo y tratamos con ambas cosas al mismo tiempo. El Parlamento Europeo aprobó una nueva resolución pidiendo un alto el fuego en Gaza, pero solo si este se condiciona a la liberación de los rehenes de Hamás en el enclave, así como al desmantelamiento del grupo islamista. Desde Bruselas nos dio los detalles nuestra corresponsal Esther Herrera. Más de 100 días después de que estallara el conflicto en la Franja de Gaza, la Eurocámara pide dar un paso más allá y ha pedido un alto al fuego permanente en la franja. Eso sí, piden que se cumplan 2 condiciones. Para empezar, la liberación de todos los rehenes que se encuentran en la franja y por otra parte también piden el desmantelamiento total de Hamás, una organización terrorista considerada así por la Unión Europea. La resolución ha contado con 131 votos en contra, pero 312 votos a favor. Es la primera vez que la Eurocámara se muestra tan contundente para pedir un alto al fuego permanente, que ya se ha cobrado la vida de más de 20.000 personas. Consideran que la grave situación humanitaria en la franja y también la muerte de tantos civiles explica este cambio de posición por parte del Parlamento Europeo. Finalmente, en su texto, los eurodiputados también han apoyado la labor de la Corte Penal Internacional y del Tribunal Internacional de Justicia para que todos los responsables sean llevados ante la justicia. Esta resolución, a pesar de que no es vinculante, sí es muy simbólica, se produce en un momento de alta tensión en la región, en que hay una gran escalada de la tensión, y si bien los países europeos están a favor de que se reduzca esta tensión, están muy divididos sobre un alto al fuego permanente. De hecho, los líderes europeos en la última cumbre europea del pasado diciembre fueron incapaces de aprobar unas conclusiones para pedir un alto al fuego. La familia de Kafir Vavaz se reunió para celebrar su primer cumpleaños. Kefir es la persona más joven que fue secuestrada por Hamás el 7 de octubre. Se celebraron sombrías celebraciones tanto en Israel como en Argentina, donde sus familiares organizaron una reunión pública. Veamos el informe. Torta de cumpleaños, dulces y globos. Todo está listo para celebrar, pero el homenajeado está ausente. Kafir Vivas está en poder de Hamás. Fue secuestrado en Israel por el grupo islamista el 7 de octubre junto con al menos otras 240 personas. Para esa fecha, Kafir tenía 9 meses y si todavía está vivo, acabó de cumplir su primer año. Es una locura que estemos planeando un cumpleaños para alguien que no está aquí, poniendo todos estos globos y haciendo pastel, haciendo esto en relación con un cumpleaños.
Pero el cumpleañero no está aquí. Kafir Vivas fue secuestrado junto con sus padres y su hermano de 4 años en esta misma casa hace un poco más de 3 meses. Sus abuelos maternos fueron asesinados ese día. Hamás publicó una declaración en noviembre diciendo que Kafir y su hermano habían muerto en un ataque aéreo, pero Israel dijo que hacía parte de una campaña de terror psicológico del grupo al que califica de terrorista. Se han utilizado fotografías de Kafir en todo el mundo para pedir su liberación. En Argentina, sus familiares reunieron a cientos de personas en un parque en la capital para celebrar su cumpleaños. Espero que de algún modo estas palabras logren llegar a vos en este momento tan especial. No te rindas, no se rindan, no vamos a bajar los brazos hasta volver a tenerlos entre nosotros. Se cree que todavía hay alrededor de 130 rehenes en manos de Hamás, mientras los combates continúan en el enclave. Pakistán llevó a cabo anoche ataques retaliatorios en Irán que dejaron al menos 9 muertos. Esto tras una ofensiva iraní en el país vecino este martes. El ejército pakistaní afirmó que lograron atacar escondites de Irán usados por organizaciones terroristas, especialmente el Ejército de Liberación de Baluchistán. Teherán dice que mantiene su compromiso de buenas relaciones, pero insta a Islamabad a no permitir el establecimiento de terroristas en su territorio. Estas imágenes tomadas por aficionados muestran columnas de humo en esta ciudad del este de Irán. Los ataques lanzados por Pakistán dejaron edificios completamente destruidos. Estos bombardeos golpearon Saravan, en el sureste de Irán, cerca de la frontera con Pakistán. Según Islamabad, el objetivo de estos ataques era golpear infraestructuras calificadas como escondites de terroristas. La acción de este jueves por la mañana se tomó en vista de información creíble sobre actividades terroristas inminentes a gran escala contra Pakistán por parte de estos terroristas. Esta acción es una manifestación de la inquebrantable determinación de Pakistán de proteger y defender su seguridad nacional contra todas las amenazas. Estos ataques pakistaníes, los primeros de este tipo, son sobre todo una respuesta al bombardeo perpetrado por Irán el martes por la noche, en el que murieron al menos 4 niños. Teherán había señalado que iba dirigido contra terroristas anti-iraníes de la organización Jaish al-Adl. La creciente violencia alarma a la comunidad internacional, con diferentes países que instan a ambas partes a actuar con moderación. Tuve la oportunidad de hablar con los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países. Ellos explicaron sus posiciones y las razones de sus acciones. Nosotros, como Turquía, recomendamos que el problema no se agrave más y que se restablezca la calma lo antes posible. Irán y Pakistán son vecinos cercanos, países amigos de China y países con importante influencia. China espera sinceramente que ambas partes puedan mantener la calma y la moderación y evitar una escalada de tensiones. Las tensiones entre Teherán e Islamabad van en aumento. Incluso antes del ataque del jueves, Pakistán había retirado a su embajador en Irán e impedido el regreso del representante iraní a su territorio. En un juzgado de Manhattan, Ian Carroll continuó sus declaraciones, acusando al expresidente Donald Trump de difamarla por negar una violación ocurrida hace décadas. Al ser interrogada por la abogada de Trump, Alina Habba, la escritora rechazó sugerencias de que su reputación ha mejorado en los años transcurridos desde que acusó públicamente al magnate de violación. Reconoció haber recibido más atención de los medios y celebridades desde que hizo pública su denuncia, pero dijo que también ha sido ampliamente menospreciada. Hacemos un cambio de tema y nos vamos hasta El Salvador, pues allí una mujer que había sido condenada a 30 años de prisión tras ser procesada por homicidio agravado, luego de que su hija recién nacida muriera en un hospital, salió en libertad en diciembre del 2023 después de pasar 7 años tras las rejas. La ciudadana, que fue identificada como Lilian, tuvo un parto en el Hospital Nacional San Juan de Dios en el departamento de Santa Ana. Su recién nacida murió a las 72 horas, de acuerdo con el relato de organizaciones Colectiva Feminista y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Para el análisis justamente nos acompaña Morena Herrera, quien es presidenta de este último colectivo. Morena, gracias a usted por estar en France 24. Bueno, muchas gracias. Sí, estamos muy satisfechas por la libertad de Lilian. Es la última mujer que teníamos identificada
con condena firme por problemas de aborto y emergencias obstétricas. Bueno, ¿por qué fue acusada Lilian primero de abandono y luego de homicidio? ¿Y cómo se derrumbaron estos argumentos? Estamos hablando ya de 7 años de esta lucha. Porque Lilian y la recién nacida, es decir, su bienestar, su cuidado, eran responsabilidad de la institución hospitalaria. Y en realidad fue esa responsabilidad la que no cumplieron. Entonces, la primera acusación que le hicieron fue de abandono, pero posteriormente modificaron el tipo de delito, como ha ocurrido en otros casos, que a las mujeres primero las acusan de aborto y después terminan condenándolas por homicidio agravado. Pero es importante tener claridad de que ellas estaban bajo resguardo, bajo custodia, bajo responsabilidad de una institución hospitalaria pública. Ya son alrededor de 73 mujeres las que han logrado salir en libertad después de haber sido condenadas por el delito de homicidio agravado tras sufrir una emergencia obstétrica. En un país en el que el aborto está completamente prohibido, ¿en qué va la lucha de los derechos sexuales y reproductivos? Bueno, mire, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2021 dio la sentencia en el caso Manuela versus El Salvador y establece con claridad que la criminalización de emergencias obstétricas ocurre en el contexto de penalización absoluta del aborto. Todas estas mujeres tuvieron historias con diferencias y con aspectos comunes. Un aspecto común, además de que eran jóvenes, viviendo en pobreza y en ciertas condiciones de vulnerabilidad, otro aspecto común es que fueron juzgadas y condenadas a partir de estereotipos de género. Por ejemplo, en el caso de Lilian, planteó el juez que la condenó que ella era responsable y garante del cuidado de la hija, independientemente de que estuviera en el hospital, que hubiera tenido transfusiones de sangre, que estaba en necesidad de cuidado. Entonces, esta demanda sobre la figura del sacrificio materno, por encima de las propias condiciones de salud y de vida de las mujeres, es un estereotipo de género. ¿Podríamos decir entonces que la criminalización de las mujeres es sistemática en El Salvador sin una ley de aborto que las proteja? Es sistemática la violación de derechos humanos y tiene otras consecuencias. Por ejemplo, el suicidio en adolescentes embarazadas. Ahora mismo, debido a que ya no hay acceso a la información pública en El Salvador, no le puedo decir cifras exactas, pero hace unos años que nosotras sí teníamos ese acceso, logramos confirmar que era la primera causa indirecta de muerte materna. Y, ¿cómo? Era la primera causa indirecta de muerte materna en adolescentes embarazadas. Actualmente hay 9 suicidios, por cada semana, pero no logramos tener datos de cuántos se tratan de mujeres embarazadas. Pues Morena, muchísimas gracias a usted por ampliarnos esta noticia de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Muchas gracias a ustedes por apoyarnos en la divulgación. Estamos contentas, solo decirles que estamos esperanzadas, estamos esperando la sentencia del caso Beatriz, que pensamos que va a ser un antes y un después en la lucha por la despenalización del aborto en El Salvador y en América Latina. Gracias a usted. Gracias.
Continuamos con más noticias. Vamos a Ecuador. Cientos de policías realizaron un allanamiento en una cárcel de Guayaquil este jueves, en medio de los operativos contra líderes de bandas criminales, en el mismo penal del que se fugó alias Fito el pasado 7 de enero. Más temprano, las autoridades informaron que capturaron a 2 sospechosos relacionados con el asesinato del fiscal César Suárez, un día después de su muerte, y que se busca a otras 2 personas. Suárez seguía casos relacionados con narcotráfico y el reciente asalto armado a un canal de televisión. Fin del informativo, sigue en France 24. France 24, el arte en todas sus formas. Liberté, égalité, actualité.